Bueno, hola Alexander, muy buenas tardes. Veo que usted es el único que está conectado al Zoom, pero de todas maneras vamos a comenzar la clase como ya habíamos advertido al inicio del ciclo. Ok, genial. Independientemente del número de alumnos, vamos a comenzar puntualmente para que poco a poco todos nos vayamos acostumbrando a la puntualidad. Bueno, quisiera hacer previamente un comentario con respecto a la prueba de entrada. A pesar que les había invocado, ¿no?, para que asistieran a esta prueba y la desarrollaran, sin embargo, una cantidad relativamente pequeña fueron los que han asistido a esta prueba, ¿no? Del total de alumnos, que son 57 alumnos, solamente han asistido 20, es decir, menos de la tercera parte, un poquito menos de la tercera parte. Entonces, eso significa que no voy a tener los criterios suficientes como para poder reforzar algunos puntos, ¿no? Que hubiera considerado que ustedes hubieran tenido una formación un poco frágil o débil, entonces esos puntos los hubiera reforzado, ¿no? Pero bueno, ya tomaremos las medidas correctivas para el próximo semestre, ¿no? Con otros alumnos. Probablemente una de las causas de esto es los cruces de repente eventuales con otros cursos, porque los días sábados también hay clases, ¿no? Entonces podría ser que en algunos casos sean cruzados, ¿no?, los horarios. Pero en otros casos yo considero que los alumnos no le dan la suficiente importancia a las pruebas de entrada, en general, no solamente en mi curso, sino en toda la facultad. Ese es un error, ¿no? Hay que ir corrigiendo poco a poco. Bueno, después, algo que ha ocurrido en la clase como de 2 a 4 es que yo pensé que había activado la cámara o la grabación de la clase en el Zoom, pero resulta que no había ocurrido eso, que me había equivocado seguramente en grabarlo en mi computadora, y entonces eso ha evitado que la clase se grabe, ¿no? Entonces yo les pediría, para evitar estos percances, que cuando ustedes observen la ausencia de ese punto rojo en la esquina superior izquierda, eso está indicando que no se está grabando, si es que no aparece ese punto rojo. Entonces, bueno, eso es para tomar en cuenta para evitar estos impases, ¿no? Esta clase la voy a grabar y la voy a colgar en el Drive para todas las secciones, en vista de la ausencia de la grabación de la clase de 2 a 4. Entonces, vamos a saltearnos la pequeña parte que faltaba de la clase pasada y vamos a pasar de frente al punto que comencé a explicar en la clase de hoy, de 2 a 4, ¿no?, que es lo referente a los ciclos teóricos. Entonces, ustedes seguramente han visto en el curso de termodinámica que hay 3 ciclos teóricos de motores de combustión interna: el ciclo Otto, el ciclo Diesel y el ciclo dual, llamado también ciclo Sabatier o ciclo con suministro mixto de calor. El estudio de estos ciclos teóricos es importante porque uno, en base a modelos sencillos, porque los ciclos teóricos son modelos sencillos, fáciles de modelar, porque se basan en premisas ideales. Entonces, el modelamiento de estos ciclos es matemáticamente sencillo y conceptualmente tienen cierta validez. Lo importante es que a partir del estudio de estos ciclos teóricos uno puede obtener conclusiones que, por lo menos en forma cualitativa, se pueden extrapolar a los motores reales y entonces sacar conclusiones que decir, valiosas a partir de modelos que todo el mundo va a entender. Por ejemplo, ustedes en el curso de termodinámica habrán visto
que en los motores de combustión interna, a medida que aumenta la relación de compresión, aumenta la eficiencia termodinámica de los ciclos teóricos. Cualquiera sea este, ¿no? Otto, diésel o dual. Y en la práctica también se cumple eso, ¿no? Cuantitativamente, exactamente no, pero en forma cualitativa sí. Si aumenta la relación de compresión, aumenta la eficiencia termodinámica y aumenta la presión media del ciclo. Y así como ese tipo de conclusiones, es decir, hay varias que siguen siendo válidas para los motores reales. Entonces también podemos de ahí concluir qué cosas hacen los fabricantes, fabricantes de motores, ¿no? Para mejorar la eficiencia de sus máquinas, para aumentar la potencia del motor, para reducir las emisiones contaminantes. Y todo a partir del estudio de ciclos teóricos, ¿no? Se pueden sacar estas mismas conclusiones, como vamos a ver en el transcurso de estas dos clases que vamos a tener sobre este capítulo. Entonces, voy a compartir con ustedes las diapositivas para comenzar a explicar esta clase. Ciclos termodinámicos teóricos de los motores de combustión interna, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva, en la que estoy mostrando en este momento, se muestra el esquema de una máquina térmica, ¿no? Y los motores de combustión interna son máquinas térmicas. Máquinas que transforman el calor proveniente de la combustión de un combustible en trabajo útil, ¿no? Entonces, en general, en una máquina térmica, se considera que transfiriendo calor de una fuente caliente, esta de acá, que está a una temperatura T sub A, ¿no? Si se cede calor a la máquina térmica, entonces esta máquina térmica va a ceder parte de ese calor, parcialmente, no, va a ceder el calor a la fuente fría, que está a una menor temperatura, T sub B, ¿no? T sub B menor que T sub A. Entonces, la diferencia entre estos dos calores se convierte en trabajo útil o trabajo neto. Sí. La diferencia de estos dos calores, ¿sí? Esto por la primera ley de la termodinámica, ¿no? Si la primera ley de la termodinámica o la ley de la conservación de la energía. Esta ley controla también a las máquinas térmicas. Y por supuesto, también se cumple la segunda ley. ¿Qué cosa nos dice la segunda ley de la termodinámica? Que no todo el calor que transfiere la fuente caliente a la máquina térmica, no todo ese calor Q sub A se puede transformar íntegramente en trabajo, ¿no? El trabajo va a ser menor que el calor que se le transfiere de la fuente caliente. De todas maneras, una parte de ese calor se va a perder a la fuente fría. En otras palabras, Q sub B siempre va a ser positivo. Perdón, siempre se va a perder calor hacia la fuente fría, ¿no? El valor absoluto de Q sub B va a ser mayor que cero. Es imposible no transferir calor a la fuente fría. De todas maneras se pierde algo. ¿Está claro? En la figura de arriba, en esta figura, en este diagrama, ¿qué cosa es lo que quiero representar? ¿Qué cosa es lo que está dibujado ahí? Lo que está pintado de color, un ratito, por favor, de color azul, es el ciclo térmico de una máquina cualquiera. Es el trabajo de una máquina térmica cualquiera, ¿no?
donde tenemos las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría, T sub A y T sub B. Y entonces, esa área que se ha pintado de color verde, ¿qué cosa representa? El calor rechazado por la máquina térmica a la fuente fría. Calor rechazado. Es este Q sub B que está acá. Todo lo que está pintado de color verde en este diagrama, TS. Noten ustedes que Q sub B, esta área verde, es menor que lo que teóricamente tendríamos en una máquina de Carnot. Esto que estoy achurando sería el calor rechazado por una máquina de Carnot que trabajara entre T sub A y T sub B. Entonces, vean ustedes que el calor real de esta máquina, el calor perdido a la fuente fría, es mayor que lo que teóricamente rechazaría una máquina de Carnot. Ahora, esto que se ha pintado de color rojo es el calor que la máquina térmica recibe de la fuente caliente. Pero la máquina térmica de Carnot podría recibir un poquito más de calor, Q sub A. Podría recibir toda esta área que lo voy a churar, toda esta área. Estoy sobrepasando un poco los límites para que se note qué cosa estoy achurando. Es decir, el área 1, A, B, 2, 1. Eso sería el Q sub A de la máquina térmica de Carnot. Entonces vemos que esta máquina térmica real recibe menos calor que la máquina de Carnot equivalente. Y a su vez, pierde más calor que la máquina térmica correspondiente, térmica de Carnot. Por eso que el trabajo es menor que el trabajo que produciría una máquina de Carnot equivalente que trabajara entre T sub A y T sub B. ¿No? Si la máquina fuera de Carnot, entonces el trabajo que produciría esta máquina sería A, B, C, D. Toda el área de este rectángulo sería el trabajo de una máquina de Carnot ideal que trabajase entre las fuentes calientes T sub A y T sub B. Pero como es una máquina real, el trabajo es menor. ¿Cuál es ese trabajo? Es el área azul. El área azul es menor que el área del rectángulo ABCD. Esta es una recordación de lo que ustedes han visto en termodinámica, ¿no? Ya saben ustedes que entre dos fuentes, la máquina de Carnot es la que tiene la mayor eficiencia de todas. Ahora, los ciclos teóricos de los motores de combustión interna siempre nos van a arrojar, siempre van a tener mejores parámetros, tanto de eficiencia como de presión media, con relación a las máquinas térmicas reales correspondientes. ¿No es cierto? Ustedes habrán visto en su curso de termodinámica que cuando analizaban y hacían ejemplos con el ciclo Otto, ustedes conseguían calcular eficiencias hasta de 55 a 62%, 63%. ¿No es cierto? Mientras que un motor de gasolina real, en el mejor de los casos, esa eficiencia llega pues a 28, 30%. En los motores más modernos, con control electrónico, ¿no? Con el control de una computadora. Y en algunos regímenes, en los mejores regímenes de ese motor. Es decir, menos de la mitad. En los motores diésel automotrices.
Por ejemplo, los motores diésel automotrices se pueden teóricamente modelar con el ciclo dual, con el ciclo de suministro mixto de calor. Resulta que cuando uno hace los cálculos termodinámicos teóricos con el ciclo dual, uno consigue eficiencias altísimas, de 60, 65%, a veces más. En cambio, los motores diésel automotrices alcanzan máximas eficiencias entre 35 y 40% en el mejor de los casos. En los motores más modernos, ¿no? Con control electrónico. También estamos hablando que ser de porcentajes pequeños relativamente en relación a los ciclos teóricos. Ahora, en los motores diésel grandes, para barcos o para ferrocarriles, se pueden modelar con el ciclo teórico diésel. Con el ciclo teórico diésel que tiene suministro de calor de forma isobárica, a presión constante, ¿no? Entonces, en los ciclos teóricos diésel, la eficiencia que se alcanza pues llega a 65, 70%, si es que uno hace cálculos teóricos, ¿no? Pero en los motores reales, los grandes motores de barcos, ya sean cargueros o de pasajeros transatlánticos, la máxima eficiencia que se logra es bien alta, ¿eh? La más alta de todas. Alcanza eficiencia de 46, 48, 50%. Son las máquinas térmicas más eficientes. Las más eficientes de todas. Sin embargo, esos valores de 50% son menores que los valores de un ciclo diésel teórico, donde se alcanzan fácilmente eficiencias superiores al 65%. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se deben a las premisas en las que se basan los ciclos teóricos. Los ciclos teóricos se basan en premisas ideales, que en la práctica no se cumplen. Estas premisas solamente ideales se hacen para facilitar el análisis. Pero en la práctica es imposible que se cumplan, como vamos a ver enseguida, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias que provocan o determinan que los parámetros de las máquinas reales sean diferentes y menores que los parámetros de los ciclos teóricos? Vamos a ver 5 diferencias importantes. Estas 5 diferencias nosotros nos van a permitir observar cómo en las máquinas reales se producen pérdidas adicionales, pérdidas de calor o pérdidas de trabajo, que hacen que los ciclos reales, los motores reales, tengan peores parámetros que las máquinas, que los ciclos teóricos. Y enseguida vamos a explicar esto, ¿ya? La primera diferencia. La primera diferencia es, por ejemplo, que en los ciclos teóricos son ciclos cerrados. ¿Qué cosa significa un ciclo cerrado? Que la masa dentro del ciclo, la masa de la sustancia de trabajo dentro del ciclo, la que está trabajando, es constante en su cantidad e invariable en su composición. ¿No es cierto? Ustedes han visto, por ejemplo, ciclos teóricos de aire. El ciclo Otto, por ejemplo, de aire estándar. O el ciclo diésel de aire estándar. Son ciclos ideales. Se supone que de lo que está dentro de la máquina es aire. Y que ese aire se calienta y se enfría cíclicamente. En un motor real sabemos que eso no es cierto. En un motor real, en cada ciclo entra aire y entra combustible. Pero ese combustible se quema en presencia del aire. Se forman los productos de la combustión y después que esos gases de la combustión se expanden, se eliminan. Y hay que repetir el ciclo.
Hay que nuevamente admitir aire, quemarlo y volverlo a expulsar, y así cíclicamente. Pero la admisión del aire, sobre todo la admisión de aire o la admisión de mezcla, aire-combustible, no es un proceso espontáneo. ¿No es cierto? La admisión requiere que nosotros invirtamos energía, invirtamos trabajo para que la mezcla o el aire ingresen al motor. Espontáneamente no ingresan. ¿Y cómo se explica eso? Veamos la figura. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá vemos un motor de 4 tiempos. Ya, no importa si es diésel o es encendido por chispa. La explicación es para cualquier motor de aspiración natural. Ya sabemos qué significa aspiración natural, ¿no? Aspiración natural es cuando el aire ingresa al motor por efecto del vacío que se forma dentro del cilindro cuando el pistón baja, estando la válvula de admisión abierta. Es decir, cuando no utilizamos un turbocompresor. El aire ingresa por el vacío que se forma dentro del cilindro. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa pasa? Vean ustedes, dentro del cilindro hemos dicho que hay vacío. La presión P es menor que la presión atmosférica. Ahora, si nosotros analizamos las fuerzas que actúan sobre el pistón, en la parte superior y en la parte inferior, ¿qué podemos decir? Mientras que en la parte superior hay vacío, ¿qué cosa ocurre en el cárter? El cárter es una bandeja de aceite, ¿no? Y ese cárter en muchos casos está comunicado al ambiente o está comunicado a la admisión. En otras palabras, la presión de los gases dentro del cárter aproximadamente es igual a la presión atmosférica. Entonces, hay una diferencia de presiones entre la parte superior del pistón y la parte inferior. Esa diferencia de presiones genera una fuerza dirigida hacia arriba, que yo lo indico con una flecha verde, ¿no es cierto? Hay una diferencia de presiones que origina una fuerza. Esa fuerza está orientada hacia arriba. Es decir, cuando el pistón desciende, el vacío que hay dentro del cilindro lo jala al pistón, lo succiona al pistón. ¿Sí? Dificulta que el pistón baje. Lo está succionando, lo está chupando. Y entonces tenemos que gastar energía y trabajo para que el pistón descienda. No es que el pistón desciende solito, fácilmente. El pistón está siendo succionado, chupado hacia arriba, pero el pistón tiene que moverse hacia abajo. Para eso tenemos que invertir trabajo. Si no, el aire no entra. ¿No es cierto? Ahora, en el escape, ¿qué cosa pasa en el escape? Para que los gases salgan al exterior, la presión dentro del cilindro tiene que ser mayor que la atmosférica. Al revés, ¿no? Ya no vacío, sino mayor que la atmosférica. Y la presión abajo, en el cárter, los gases están a una presión prácticamente igual a la presión atmosférica. Entonces, nuevamente, se origina una diferencia de presiones. La presión arriba es mayor que la presión de abajo. En la admisión era al revés. ¿Qué cosa origina esta diferencia de presiones? Una fuerza, la fuerza verde, que está dirigida hacia abajo. Es decir, la presión de los gases tratan de empujar al pistón hacia abajo, tratan. Pero el pistón tiene que moverse hacia arriba para que se produzca el escape. Entonces, hay que desarrollar trabajo para vencer a esta fuerza verde. Entonces, estamos gastando trabajo en la admisión y estamos gastando trabajo en el escape. Eso en el ciclo teórico no ocurre. ¿Por qué motivo? Porque en los ciclos teóricos no existen
los procesos ni de admisión ni de escape. Ya ténganlo claro eso, por favor. En los ciclos teóricos no existe ni la admisión ni el escape. Es una sustancia de trabajo que está recirculando dentro de la máquina térmica teórica, calentándose y enfriándose cíclicamente. Entonces aquí ya hay un gasto de energía adicional, ¿no? En la admisión y el escape hay un gasto de energía adicional. Ese gasto de energía va a mermar, va a disminuir el trabajo neto del motor. ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió? Ingeniero. Sí, ya. Ingeniero. Ya, muy bien. La segunda diferencia. En los ciclos teóricos, de los 3 ciclos teóricos que hemos mencionado, Otto, diésel y dual, el calor suministrado al ciclo, a los ciclos, provienen desde el exterior, desde la fuente caliente, ¿no? Que se transfiere desde el exterior por transferencia, por diferencia de temperaturas. En cambio, en los motores, en los motores de combustión interna, ¿qué cosa ocurre? El calor proviene de la combustión que se realiza dentro del motor en un momento específico del ciclo. No proviene de afuera, proviene de la combustión, la cual se realiza dentro del cilindro del motor. Pero esta combustión, como todo proceso real, tiene pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas que sufre la combustión? Pérdida de calor, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas? Básicamente son 3 pérdidas. La primera es la pérdida por combustión incompleta. 1. Pérdida por combustión incompleta. ¿Qué significa eso? Cuando hay defecto de aire, hay defecto parcial de aire, la combustión no culmina, no se desprende todo el calor contenido como energía química dentro del combustible, ¿no? Por ejemplo, cuando la combustión es incompleta, el carbono contenido en el hidrocarburo se quema parcialmente y se forma monóxido. Y se libera una cantidad de calor determinada. Una pequeña cantidad de calor de lo que podía generarse. Si ustedes ven, por ejemplo, analizan las tablas termodinámicas, el poder calorífico del monóxido de carbono es la cuarta parte del poder calorífico de la gasolina. Cuando se quema el monóxido, se desprende solamente la cuarta parte. Si este monóxido tuviese más oxígeno disponible, entonces el monóxido va a terminar de quemarse. Se va a seguir oxidando. Y al oxidarse completamente, se va a formar el CO2 y se va a desprender más calor. Si falta oxígeno, de todas maneras, va a haber una pérdida. Parte de la energía del combustible se va a perder. Y en su lugar vamos a tener monóxido, que es contaminante, ¿no? Doble perjuicio, ¿no? Pérdida de calor y contaminación. Pero la combustión incompleta no es la única pérdida que hay, ¿no? En la combustión. También en la combustión se puede perder calor por disociación. Este es un fenómeno menos conocido que la combustión incompleta. ¿Cuándo se produce la disociación? En principio, la disociación es una reacción química ya no exotérmica, sino es una reacción química endotérmica, en principio. Es decir, consume calor.
necesita calor para que se produzca. ¿Y de dónde lo toma? Curiosamente lo toma de la misma combustión, del calor que se generó en la combustión. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica eso? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, uno teóricamente considera que el nitrógeno que hay en la combustión proviene del aire atmosférico. No proviene del combustible, sino del aire. Y el nitrógeno muchas veces lo consideramos teóricamente, lo consideramos inerte. Es decir, que no participa en la combustión. ¿No es cierto? Ustedes en sus cálculos termodinámicos o en el curso de química han visto que el nitrógeno es inerte. Pero esa consideración es válida solamente a bajas temperaturas, por debajo de los 1200 grados centígrados. Es decir, a altas temperaturas, ¿qué cosa ocurre? Ocurre un fenómeno curioso. Este nitrógeno del aire se disocia en dos átomos de nitrógeno, N más N. Pero solamente cuando está a alta temperatura y el nitrógeno recibe calor. Ahí recién se disocia en dos átomos. Y esos átomos se combinan con el oxígeno del aire. Es decir, el nitrógeno se oxida. Y al oxidarse se forman este compuesto, por ejemplo, el monóxido de nitrógeno. Además, se pueden formar otros. Por ejemplo, el NO2, el dióxido de nitrógeno, o el N2O. Y hay otros, ¿no? Como 5 son, 5 óxidos de nitrógeno. El nombre genérico conjunto de todos estos nitrógenos, óxidos de nitrógeno, reciben el nombre genérico, la simbología genérica de NOx. NOx. Se le llama óxidos de nitrógeno. Óxido de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno son gases muy tóxicos. Ya son de 10 a 20 veces más tóxicos que el monóxido. Claro, se producen en pequeñas cantidades, eso es cierto, ¿no? Pero en toxicidad son de 10 a 20 veces más tóxicos que el monóxido. Ahora, algo adicional, importante. Hemos dicho que para que se produzca esta reacción química que es endotérmica, se toma calor de la propia combustión. ¿Y cuál es el efecto de esta sustracción del calor sobre la eficiencia y sobre la potencia del motor? De un motor real. En otras palabras, ¿qué cosa le ocurre a la potencia y a la eficiencia de un motor real cuando hay disociación? Es lógico pensar que cuando hay disociación, eso va a provocar la disminución de la potencia y la disminución de la eficiencia de ese motor real. La respuesta es sí. ¿Está claro? Cuando se produce la disociación, hay pérdida de calor. Esa pérdida de calor va a provocar la disminución de la eficiencia del motor y la disminución de su potencia. Otro ejemplo. Nosotros consideramos que el CO2 es el producto final de la combustión, ¿no? Una combustión ideal, ¿no? Todo el carbono contenido en el combustible se quema y se convierte en CO2. Si fuera así, sería excelente, porque ahí se desprendería toda la energía química contenida en el carbono. Pero ¿qué cosa ocurre? Ocurre nuevamente el fenómeno de la disociación. Cuando las temperaturas de combustión son muy altas, ese CO2 en presencia de calor y de altas temperaturas, se invierte la reacción química y se produce una reacción química endotérmica que absorbe calor y en la cual el CO2 que ya se había formado regresa a su condición previa, a monóxido.
pero sustrayendo calor de la combustión, enfriando a la sustancia. Y ese enfriamiento va a provocar ¿qué cosa? Nuevamente, una disminución de la potencia y una disminución de la eficiencia térmica. Además de provocar monóxido, que ya sabemos que es contaminante, igual que los NOx. Cuando se forman NOx, la presencia de esos NOx van a ser sinónimo de pérdida de eficiencia y contaminación. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió, jóvenes? Ya, Sí, tan tiene. pronto hayan dudas, por favor, me formulan las preguntas. Ya, que si no es importante que me interrumpan, pueden interrumpirme en cualquier momento. Tercera diferencia. En los ciclos teóricos, para el cálculo de los ciclos teóricos Otto, Diesel y Dual, ustedes utilizan parámetros de la sustancia de allá abajo que reciben el nombre de calores específicos. ¿Qué cosa es el calor específico? ¿Recuerdan ustedes la definición elemental que hay en física sobre el calor específico de una sustancia? El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que requiere o 1 kilogramo o 1 kilomol de una sustancia determinada para que su temperatura varíe en 1 grado centígrado o lo que es lo mismo en 1 grado Kelvin. ¿No es cierto? Esa es la definición de calor específico. La cantidad de calor que requiere o 1 kilogramo o 1 kilomol de una sustancia cualquiera determinada para que su temperatura varíe en 1 grado centígrado. Resulta que para los ciclos teóricos generalmente se considera que estos calores específicos son constantes. C sub P, C sub V constantes. Pero ¿realmente ocurre eso? C sub P y C sub V no cambian. Lo que pasa es que C sub P y C sub V sí cambian. Cambian cuando aumenta o varía la temperatura y cambian también cuando cambia la composición de la sustancia de trabajo. Una cosa es el calor específico del aire que ingresa al motor y otra cosa, otro valor es el calor específico de los gases de escape que salen del motor. ¿Ya? Entonces, los calores específicos de la sustancia de trabajo cambia con la temperatura y cambia con la composición. Entonces, estas premisas de que los calores específicos es constante, solamente es válido en los motores, en los ciclos teóricos, no en los motores reales. ¿Y cómo influye esto en la eficiencia y en la potencia del motor? Veamos. A ver, generalmente los gases, cuando aumenta la temperatura, cambia el calor específico a volumen constante y también cambia el calor específico a presión constante. Por nuestro conocimiento de termodinámica sabemos que la diferencia entre C sub P y C sub V es igual a la constante R del gas que estamos analizando. Por lo tanto, la diferencia en todo este rango de temperaturas, la diferencia entre estos dos valores, R, se mantiene constante en todo el rango. Y por lo tanto, estas dos curvas son exactamente paralelas. C sub P y C sub V son curvas paralelas, porque la diferencia entre estos dos parámetros es R, constante. Ahora, nosotros sabemos que el cociente entre C sub P y C sub V recibe el nombre, por definición, de coeficiente adiabático o exponente adiabático. Algunos autores lo simbolizan también como gamma. Acá también le ponen gamma.
Nosotros vamos a ponerle el símbolo K. Coeficiente adiabático o exponente adiabático. ¿Está claro? Ahora, en los ciclos teóricos, K también se asume constante. Y tenía que ser así, ¿no? Porque si C sub P es constante y C sub B es constante, K también tiene que ser constante. Pero, nuevamente, eso solamente es válido en los ciclos teóricos. En los motores reales, K varía. ¿Y cómo varía? Por ejemplo, varía en función de la temperatura. ¿Y por qué varía? ¿Cómo varía en función de la temperatura? ¿Cómo es el cambio en función de T? Veamos, si yo divido en esta relación, miembro a miembro, lo divido entre C sub B entonces aquí tendría K, C sub P sobre C sub B, K, el exponente adiabático. Esto sería igual a 1 más R sobre C sub B. Si acá estoy observando que C sub B crece con la temperatura, si C sub B crece, entonces todo este término de acá va a disminuir. Y la sumatoria, la suma con 1, también va a disminuir. Lentamente, pero va a disminuir. Y eso lo estoy observando aquí, en esta curva de acá. Vean ustedes. Aumenta la temperatura y K baja, K disminuye. Sin embargo, cuando ustedes han visto en termodinámica, ¿qué valor de K asumían para el aire? ¿No es cierto que el valor asumido era 1,4? Pero 1,4 es cuando el aire está frío, cuando está a 0 grados centígrados. Aquí, a 0 grados centígrados, el K vale 1,4. Pero ¿creen ustedes que la temperatura promedio en un motor real de la sustancia de trabajo es 0 grados centígrados? Por supuesto que no, ¿no? La temperatura promedio es de centenares de grados centígrados, no 0. Entonces, obviamente, en el caso de un motor real, el K va a ser menor. El K promedio va a ser menor que 1,4. ¿Por qué? Porque la temperatura promedio del ciclo es mayor que 0 grados centígrados. ¿Está claro? Ahora, con respecto a cómo cambian los calores específicos en función de la composición. ¿Ya? Solamente criterios, ¿ya? Porque es un poquito largo y complicado explicarlo en detalle. Solamente criterios. Pero ustedes pueden revisarlo y revisarlo incluso en el Wikipedia o en sus textos de termodinámica, ¿no? Sus libros. Es decir, cuando yo evalúo el calor específico, pero no por kilogramo, sino el calor específico molar. Molar, por ejemplo, C sub P molar y C sub B molar. ¿En qué unidades lo especifico? C sub P molar y C sub B molar. Lo puedo especificar, por ejemplo, en kilojoules por kilomol por Kelvin o por grado centígrado, ¿no? Esto es cuando la base es molar. Si la base fuera gravimétrica, entonces el calor específico estaría en kilojoule, pongo C sub P y C sub B en kilojoule por kilogramo por Kelvin. Como está aquí, ¿no? En la tabla. ¿Ya? Por si acaso en los libros están en ambas unidades, en base molar y en base gravimétrica. Ahora,
Cuando yo expreso C sub P y C sub E en base molar, resulta que cuando el gas tiene una estructura sencilla de un solo átomo, entonces los calores específicos son más pequeños. En cambio, cuando la molécula es grande, cuando la molécula tiene muchos átomos, entonces los calores específicos son más grandes, son mayores. Los calores específicos molares. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los calores específicos de las moléculas grandes tienen calores específicos molares mayores? Porque el calor que uno le entrega a la sustancia de trabajo al gas no solamente sirve para que se mueva en movimiento de traslación. ¿No? Lo teórico sería, voy a activar esto. Eso es cuando la estructura es sencilla. El calor que yo le entrego a las moléculas, si fueran, por ejemplo, monoatómicos, todo el calor que le entrego sirve para que se muevan, para que ganen energía cinética de traslación en los tres ejes. Un ratito, por favor. Ahora, si la molécula ya no es monoatómica, sino es poliatómica, ¿qué cosa ocurre? El calor que yo le entrego no solamente sirve para que la molécula se mueva en movimiento de traslación, sino que ocurre lo siguiente. ¿Se ve esa molécula ahí? La molécula puede vibrar, como en los sólidos, y también puede rotar en dos ejes. Claro, las moléculas de los gases no vibran, pero sí pueden rotar. Cuando tienen dos átomos, comienzan a rotar las moléculas alrededor de sus ejes. Por eso que los calores específicos de las moléculas biatómicas son mayores que los calores específicos de las moléculas atómicas. ¿Y cuáles son esos gases atómicos? ¿Conocen alguno? ¿Conocen algún gas que es monoatómico? Quiero salir de acá. A ver. No va a salir. En este gráfico, voy a borrar las marcas. Les pediría, por favor, que cuando les pregunte, me respondan para yo poder entender si se está entendiendo o no. ¿Ya? Vean ustedes, en los gases, por ejemplo, monoatómicos, son los gases nobles. Son 7, ¿no? 2 de ellos están dibujados acá, el argón y el neón. Después tenemos el helio, tenemos el xenón, y hay 3 más. No recuerdo cuáles son. ¿Qué cosa observamos? Que los calores específicos solamente en los gases monoatómicos son constantes, como ocurría en las consideraciones de los ciclos teóricos. Solamente si fueran monoatómicos. Pero ningún motor real trabaja con argón. Ningún motor real de combustión interna trabaja con helio. Los motores reales trabajan con aire y con combustible. Y ese combustible, cuando se quema, se convierte en gases, en cientos de gases, muchos de ellos poliatómicos. Y en los gases poliatómicos, los calores específicos ya no se mantienen constantes. Podemos ver, por ejemplo, el caso del aire, el caso del CO2, del monóxido, del hidrógeno, del oxígeno, ¿no? Tienen una variación, como ya lo habíamos descrito aquí, crecen con la temperatura.
¿Y qué repercusión tiene el hecho de que los calores específicos C sub P y C sub E crezcan con la temperatura? ¿Qué repercusión tiene que K disminuya con la temperatura? Veamos aquí. ¿Qué cosa he dibujado en este gráfico? Hay un ciclo Otto, el ciclo rojo, ¿no? Los dos son Otto, pero el ciclo rojo es Otto. En el ciclo rojo he hecho la consideración siguiente. He considerado un calor específico constante. C sub B constante. Y por lo tanto, K también constante. K y C sub P constantes. Esto es el caso ideal, lo que ustedes han considerado en termodinámica. K igual a 1,4, ¿no es cierto? Y un C sub B mínimo. C sub B mínimo. Este valor de C sub B. Y este valor de K. K máximo, C sub B mínimo. C sub P mínimo. Y entonces, si C sub B es mínimo y el calor Q sub A es un valor constante, ¿qué cosa le pasa a delta de T? Si Q sub A es constante, C sub B es mínimo, ¿qué le pasa a delta de T? ¿No es cierto que delta de T en este caso se maximiza? La fórmula que he escrito acá es el calor que yo entrego a la sustancia de trabajo de este punto, del punto C, al punto Z. Ahí yo suministro calor del exterior, en el ciclo Otto. En el ciclo Otto yo suministro calor durante el proceso CZ. Entonces el calor Q sub A es igual al calor específico, 1 kilogramo, por C sub B, por T sub Z, menos T sub C. A esto le llamo delta de T. El delta de T que ocurre durante el suministro de calor. Entonces, si yo considerara que el K es constante, en esa consideración, el C sub B va a ser mínimo. Y entonces este calor Q sub A se va a convertir principalmente en un gradiente de temperatura. Delta de T va a crecer porque estoy considerando el C sub B mínimo. Es el caso ideal. Estoy aprovechando al máximo el calor. Por ejemplo, eso ocurriría si es que utilizara yo argón como sustancia de trabajo o helio. Pero en un motor real yo no trabajo con helio ni con argón. Trabajo con un gas real. Entonces, ¿qué pasa? En el gas real, a medida que yo aumento la temperatura, el C sub B va a ir creciendo. Si C sub B crece, ¿qué le pasa al delta de T? ¿Qué le pasa al delta de T? ¿Están presentes jóvenes o se han ido? Disminuye. Disminuye. Entonces, vean ustedes, eso lo estoy representando con el ciclo Otto azul, donde estoy considerando un calor específico variable en función de la temperatura. Cuando yo comprimo, el aire se calienta. Cuando se va quemando, se va calentando más. Y al calentarse, ¿qué efecto tiene eso sobre C sub B? C sub B y C sub P van a crecer. ¿No es cierto? C sub B va a crecer. K va a ir disminuyendo. Y como consecuencia de todo ello, el delta de T va a disminuir.
el TZ que yo alcance, la temperatura máxima que yo alcance, va a ser menor cuando yo utilice un gas real. ¿Por qué? Porque los gases cuando se calientan provocan el aumento del calor específico, provocan la disminución de K. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? Esto es bien interesante, ¿no? Ese gráfico que ven ustedes ahí del ciclo Otto azul y rojo es de un pequeño modelo que hice yo en Excel. En el ciclo rojo es considerando K constante. Y el ciclo azul es considerando un calor específico mayor. Entonces, aquí estaríamos perdiendo toda esta área achurada. Toda esta área se está perdiendo. Claro, aquí se gana un poquito, ¿no? Pero lo que se pierde es mayor. El área achurada de arriba es mayor que el área achurada de abajo, ¿no? Cuarta diferencia. En los ciclos teóricos, los procesos de compresión y expansión son adiabáticos e isentrópicos. ¿Qué implica eso? Que no se pierde calor durante ni la compresión ni en la expansión. Pero para que ello pueda ocurrir, tendríamos que considerar que las paredes del motor son totalmente adiabáticas. Tendríamos que considerar que las paredes del motor son de un material aislante, por ejemplo, porcelana o cerámica. ¿No es cierto? Solamente así. Pero resulta que los motores no son de cerámica. Los motores son metálicos. Y los metales todos, o casi todos, son buenos conductores del calor. Recordemos, por ejemplo, que si las paredes de cilindros las camisetas son de acero, pero el monobloque de fierro fundido. Los pistones son de aleación de aluminio. Las culatas son de aluminio en los motores pequeños. Estos materiales son buenos conductores del calor. Entonces, esta premisa de que los procesos de compresión y expansión son adiabáticos, no se cumple en la práctica. En la compresión, bueno, podríamos considerar que aproximadamente es adiabático, pero la expansión de ninguna forma. La expansión nunca es adiabática. ¿Por qué motivo? Porque en la expansión los gases están muy calientes. Y entonces las paredes del motor están más frías. Y por ahí se pierde calor hacia el refrigerante. En la compresión podríamos nosotros asumir que aproximadamente es adiabático. ¿Por qué? No porque las paredes dejen de ser metálicas. Las paredes son metálicas. Ocurre que el movimiento del pistón es muy rápido en la compresión y en la expansión, ¿no? Y cuando los procesos mecánicos son rápidos, hay poca chance de que se pierda mucho calor. Salvo que los gases estén muy calientes, como en la expansión. Pero en la compresión, el aire no está muy caliente y el pistón se mueve con rapidez. Entonces, no le damos mucha chance a que se pierda calor en la compresión. Entonces, podríamos considerar que en la compresión aproximadamente el proceso es adiabático, pero en la expansión no. En la combustión tampoco. En la combustión ya los gases están muy calientes. Entonces, ahí hay pérdidas, ¿no? Si consideramos que en la expansión y en la compresión hay pérdidas hacia el refrigerante y hacia el lubricante, eso va a mermar tanto la eficiencia como la potencia del motor, en los motores reales, ¿no?
La quinta diferencia. En los ciclos teóricos no se consideran pérdidas por fricción. ¿Y por qué considero la fricción? ¿Dónde hay fricción en el motor? En el motor se produce la fricción entre los elementos móviles del mismo. Por ejemplo, entre los anillos del pistón y el cilindro hay fricción. En los cojinetes del cigüeñal hay fricción. Entre los engranajes del sistema de distribución de las válvulas hay fricción. Entre las válvulas y sus guías hay fricción. Basta que hayan dos elementos móviles conjugados para que se produzca fricción. Y si hay fricción, hay pérdidas. Otras pérdidas adicionales es por la energía que se gasta en el accionamiento de los sistemas auxiliares de un motor real. ¿Cuáles son esos sistemas auxiliares de un motor real? Por ejemplo, bomba de agua, bomba de aceite, ventilador, bomba de inyección, distribuidor eléctrico. Todos esos dispositivos, para que se muevan, necesitan energía externa. ¿De dónde proviene esa energía? Del motor mismo. Eso hace que la potencia del motor baje en una máquina real. En los ciclos teóricos no existen ventilador, ni bomba de inyección, ni bomba de aceite, ¿no? ¿Está claro? En un ciclo teórico no hay fricción. Es decir, hay un pistón, pero que se mueve idealmente sin fricción. ¿Está claro? ¿Se ha entendido, por favor? Ingeniero. Sí, ya, muy bien. Ahora, a modo de recordar rápidamente en qué consisten estos ciclos teóricos, cuáles son sus procesos de estos ciclos teóricos, ¿no? Aquí lo que estoy mostrando es un ciclo Otto, ¿no? Donde el calor QSUA, vean ustedes, lo entregamos en condiciones de volumen constante. Cuando el pistón alcanza el punto muerto superior, ahí suministramos el calor a volumen constante. Un proceso isométrico. El proceso de suministro de calor es isométrico de C a Z. Vean ustedes que el calor al exterior se rechaza también en un proceso isométrico de B a A, cuando el pistón está en el punto muerto inferior. De A a C se produce la compresión adiabática e isentrópica. Aproximadamente adiabática en un motor real, ¿no? Donde se cumple la siguiente fórmula o la siguiente ley. P por B a la K constante. Lo mismo, vean ustedes, ocurre en la expansión de Z a B. La expansión también es adiabática e isentrópica. Desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. De Z a B es la expansión. Esta es la expansión. De Z a B. De A a C es la compresión. Esta es la compresión. Esta es la expansión. Este es el suministro de calor. Este es el rechazo de calor. Se puede entender con facilidad. Lo siguiente que voy a afirmar, ¿se entiende? A ver, ustedes me responden, por favor. ¿Cuánto dura el pistón en pasar de C a Z? ¿Cuánto demora el pistón en pasar de C a Z?
Es lo mismo que si les preguntara cuánto demora el pistón en pasar por el punto muerto superior. ¿No es cierto? ¿Y cuánto dura el pistón en pasar por el punto muerto superior? Teóricamente, 0. No dura nada, es instantáneo. Entonces, ¿qué cosa significaría eso con respecto a la velocidad con que se transfiere el calor Q sub A en ese proceso? ¿No es cierto que si lo que dura el proceso de C a Z es 0, la velocidad de la transferencia de calor a la máquina, al ciclo térmico, al ciclo Otto, tendría que ser infinita? La velocidad con que se transfiere el calor a la sustancia de trabajo tendría que ser infinita o muy rápida. Sí, porque todo está durando un instante. De C a Z dura un instante, infinitesimal. Lo mismo ocurre con el rechazo de calor. El rechazo de calor se produce muy rápido cuando el pistón pasa por el punto muerto inferior. Entonces, este rechazo de calor también tiene que realizarse casi instantáneamente. ¿Cuándo se produce eso? En un motor real, cuando se abre la válvula de escape. Se supone que todo se descarga del cilindro al exterior en un instante. Ya. Ahora, el mismo ciclo yo lo puedo representar en coordenadas temperatura-entropía. En un diagrama temperatura-entropía yo visualizo mejor lo que es calor, ¿no es cierto? Y entonces, vean ustedes, el proceso de compresión, como dije que era isoentrópico, entonces eso se representa con una recta vertical, ¿no? De A a C es la compresión, isoentrópica. Lo mismo ocurre con la expansión, ZB también es isentrópica, por eso es una línea vertical. Estas curvas son las curvas de compresión, perdón. CZ es el suministro de calor. Suministro de calor. A volumen constante. Y aquí es de B a rechazo de calor. A volumen constante. Esta área que voy a churar, ¿qué cosa es? Esa área, ya saben ustedes, es el calor entregado al ciclo. Q sub A es el área 1, C, Z, 2, 1. Y el calor rechazado es esto de acá. El área 1, A, B, 2, 1. Es lo que se rechaza. Y entonces, la diferencia entre estos dos calores, Q sub A menos Q sub B, el valor absoluto de Q sub B, esto es el trabajo. Este trabajo está representado aquí. Esta área, el área anaranjada. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? Ahora, a veces es mucho más cómodo y práctico no utilizar calores totales, Q sub A, Q sub B, ¿no? Sino utilizar calores específicos por unidad de masa. Entonces, si yo divido el calor total Q sub A entre M, me da el calor Q sub A específico, minúscula, ¿no? Q sub A minúscula. Lo mismo puedo hacer con Q sub B. El calor total Q sub B lo divido entre la masa, me da el calor rechazado específico, Q sub B. Lo mismo con el trabajo específico, trabajo por unidad de masa.
En ingeniería muchas veces es mucho más práctico y sencillo trabajar con parámetros específicos, por unidad de masa, por unidad de volumen, etc. Aquí tenemos el ciclo diésel. En el ciclo diésel hay una diferencia. ¿Cuál es? El calor que entregamos a la sustancia de trabajo también se produce de C a Z, aquí, de C a Z. Pero el proceso de C a Z ya no es isométrico. ¿Qué proceso es? Es un proceso isobárico. Más lento, por supuesto, ¿no? Es decir, el pistón demora mucho más tiempo pasar de C a Z en este ciclo diésel que en el ciclo Otto. En el ciclo Otto, el proceso CZ dura un infinitesimal de tiempo. Es un instante. Aquí tiene cierta duración. ¿Está claro? Pero tenemos acá los mismos procesos, ¿no? Compresión, también compresión adiabática y isentrópica. Tenemos una expansión. La expansión es de Z a B. Tenemos el suministro de calor, un proceso isobárico. Y el rechazo de calor nuevamente es isométrico. Rechazo isométrico. En coordenadas TS tenemos esto, ¿no? AC la compresión isoentrópica, ZB es la expansión isoentrópica, CZ es el suministro de calor, pero a presión constante. Y el rechazo de calor, en este caso es a volumen constante. Noten ustedes las diferentes tendencias, ¿no? De una curva isobárica, CZ, con respecto a la curva isométrica. ¿Cuál tiene más pendiente? Las curvas isométricas tienen mayor pendiente que las isobáricas. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿No es cierto que las clases deberían ser ya presenciales? ¿No es cierto que el aprendizaje es mucho mejor cuando las clases son presenciales? Correcto, ingeniero. Porque tanto para el profesor como para los alumnos es mucho más, es decir, eficiente, ¿no? Y mucho más interesante cuando uno ve la reacción de las personas. Es decir, con el lenguaje corporal, un profesor puede comprender si el alumno está entendiendo o no está entendiendo. Acá no, acá el profesor tiene solamente la opción de mirar una pantalla. El monitor, ¿no? Ojalá que esto ya termine. Ahora, el ciclo dual. El ciclo dual es bien interesante, ¿no? Porque, ¿para qué sirve el ciclo dual? Es decir, ¿a qué tipo de motor? ¿Qué tipo de motor se puede más o menos representar, ¿no? O modelar con el ciclo dual? El ciclo dual más sirve para representar más o menos, con cierta aproximación, lo que ocurre en un motor diésel automotriz. Es decir, motor diésel para un automóvil, para un camión, para un ómnibus. Y el otro ciclo diésel, ¿para qué cosa representa? También es diésel. ¿Para qué sirve? ¿Qué cosa representa? Más o menos es el trabajo de un motor diésel marino, grande, lento.
una máquina que es rotativa, que es una máquina que tenga un eje, mientras más grande es la máquina, la velocidad de rotación de ese eje va a ser más lenta. Y si la máquina es, que decir, pequeña, entonces el eje puede girar mucho más rápido. Así, por ejemplo, el motor de un carguero, de un barco carguero, se mueve de 100 a 750 revoluciones como máximo. Mientras más grande es el motor, mientras más grande es el barco, su motor gira más lento. En cambio, por ejemplo, en un automóvil con motor diésel, ¿a cuánto gira el motor diésel? Su eje cigüeñal. En un automóvil, si es un automóvil, puede girar hasta 5.000 revoluciones por minuto. Si es un ómnibus, puede girar a 2.000, 2.500, 3.000 revoluciones. Y los motores más pequeños, por ejemplo, los motores de aeromodelismo, como mencioné en la clase antepasada, esos motores giran a 20.000 revoluciones por minuto. Entonces, acá, este tipo de ciclo diésel, con suministro de calor isobárico, sirve para modelar de alguna forma aproximadamente a los motores diésel grandes, marinos, ferroviarios o para la generación de energía eléctrica, en los cuales, como gira tan lentamente el cigüeñal, yo le doy tiempo al combustible para que se queme paulatinamente. Y como el pistón desciende, también en simultáneo desciende, entonces se compensa el efecto del calor que desprende el combustible con la expansión del gas. Y eso hace que la presión aproximadamente sea constante. ¿Sí? En la práctica es así, ¿no? Crece un poquito y después comienza a bajar. Baja por la expansión, ¿no? El pistón comienza a bajar y eso provoca una disminución de la presión. Pero baja tan lentamente que le da tiempo a recuperarse. En cambio, en los motores de automóvil, con motor diésel automotriz, hay motores para automóviles diésel, ahí ya no puedo hacer esa consideración de que el proceso es lento. ¿Qué cosa ocurre entonces? En un motor diésel, voy a hacer un dibujo acá en una pizarra para explicar eso. ¿Se está grabando la clase? Sí, se está grabando. Sí. Voy a dibujar un cilindro hipotético. Con la culata y las válvulas cerradas. Voy a considerar el pistón. A ver. Cuando está cerca del punto muerto superior. El pistón. Vamos a considerar el bulón con su biela. Vamos a considerar que aquí hay un agujero en la cabeza del pistón, un agujero, parte de la cámara de combustión. Este es el corte. Acá arriba está el inyector de combustible. Y cuando inyectamos, se inyectan chorros de combustible. ¿Está bien? Pero ¿qué ocurre? El combustible no se inyecta instantáneamente. Se inyecta rápido, pero toma un tiempo finito. Y entonces, ¿qué cosa pasa? Mientras que el aire dentro del cilindro está a una temperatura, acá adentro, la temperatura está entre 400
y 450 grados centígrados, como mínimo. ¿Ya? Como mínimo. El combustible que se inyecta está pues a 60 grados, 40, 60 grados. Se calienta el combustible cuando va pasando por las tuberías. Y cuando llega al inyector sale más o menos a unos 40, 50 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa pasa? Nosotros tenemos que inyectarlo a alta presión. Pero a medida que se inyecta el combustible, ¿qué cosa va pasando? Producto del calor que recibe el aire. ¿Qué le pasa al combustible? Producto del calor que recibe el aire. Si recibe calor del aire, ¿qué cosa le pasa al combustible? ¿No es cierto que es fácil de entender que si el combustible recibe calor, se va a vaporizar? Todo lo que estoy pintando de morado es el combustible que ha logrado vaporizarse en ese tiempo tan pequeñito. Y se ha vaporizado porque las gotitas son muy finas, con las que yo he inyectado a alta presión, son muy pequeñitas, y el aire está a alta temperatura. Eso ha permitido que una parte del combustible logre vaporizarse. Y entonces, ¿qué va a pasar a esta zona? ¿Qué cosa necesita para autoencenderse? Esa zona que le he dibujado de color morado. ¿Qué cosa necesita? ¿Qué requisitos necesita cumplir para que se autoencienda? Requisitos para el autoencendido. ¿Cuáles son? Algunos que ustedes creen. A ver. Y voy a poner uno. Primero, a ver. Que el combustible esté en estado vapor. Combustible vaporizado. Una condición imprescindible. Si el combustible no lograra vaporizarse, es casi imposible que se autoencienda. Segunda condición. No basta que el combustible se haya vaporizado. Tiene que haberse mezclado con el aire. ¿Ya? Mezcla con aire. De tal forma que la relación aire-combustible aproximadamente sea igual a la relación aire-combustible estequiométrica. Para que se autoencienda, ¿no? Ya sabemos que mezclas muy pobres o muy ricas es difícil que se autoencienda. Tienen que estar dentro de cierto rango cercano al valor estequiométrico. Tercera condición. ¿Cuál creen que sea esta? Son tres condiciones. ¿Cuál es la tercera? ¿Ustedes creen que si la temperatura en esta zona morada fuese de temperatura baja, así se cumplieran estas dos primeras, ¿se podría autoencender? No, ingeniero. No, no, es lógico que no. Entonces la temperatura en estos puntos, temperatura local, voy a ponerla así, local, por lo menos tiene que ser mayor o igual a 400 o 450 grados centígrados. Y entonces, si se cumplen estas tres condiciones, se van a autoencender. Pero vean ustedes que lo que se está autoencendiendo es un volumen relativamente grande. La zona morada que ha churado es una zona relativamente grande. Y entonces, ¿qué pasa cuando una gran cantidad de combustible arde simultáneamente? Voy a ponerles un ejemplo de la vida cotidiana para que ustedes me respondan, ¿ya? Un ejemplo análogo, pero de la vida cotidiana. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien se olvida la perilla de la cocina de gas abierta? Cuando no hay llama. En la noche alguien se olvida de
de cerrar la perilla y ya no hay llama. Y comienza a escaparse el gas por el piloto. ¿Qué pasa si toda la casa está cerrada y alguien se levanta en la medianoche y prende la luz de la cocina? Y la cocina está inundada de gas. ¿Qué va a pasar? Ocurre una explosión. Una explosión, ¿no es cierto? Y la explosión no es sinónimo de una combustión violenta. ¿Y esa combustión violenta cuánto dura? Esa explosión, ¿cuánto dura? ¿No es cierto que un instante? Sí. Inmediato eso. Inmediato, efectivamente. Entonces, esa combustión inmediata, ¿no se puede decir que es una combustión a volumen constante? Explosiva, que dura un instante solamente. Eso le ocurre a esta parte de combustible que yo inyecto al principio, que lo he dibujado de color morado. Es una combustión muy rápida. Y en un diagrama, ¿dónde se representa eso? ¿No es cierto que esa parte de la combustión, yo la puedo representar más o menos aproximadamente aquí, de C a Z'? Dijimos que en el ciclo Otto, la combustión es casi instantánea, cuando el volumen es constante. Y acá está ocurriendo eso. El proceso CZ' es cuando el pistón pasa por el punto muerto superior. Y ese proceso dura un instante. Ese instante es el tiempo correspondiente a la explosión. Pero nosotros sabemos que en la cocina hay reposteros de madera, hay puertas de madera, hay plásticos, tazas de plástico. Todo eso ya sigue ardiendo después. Ya no produce ruido, ya no produce explosión, se quema lentamente. ¿No creen ustedes si yo hago analogía con eso aquí? Eso lo podría representar como la combustión o el proceso Z'. Y en el dibujo que hice, ¿qué parte es esa? A ver, vamos a ver acá. Resulta que la inyección, que decir, no acaba ahí. La inyección prosigue por ciertos instantes más. Entonces, pero ya la combustión comenzó ya se produjo la explosión y hay una llama que está ardiendo acá. Esa llama sirve para encender al resto del combustible que recién se está inyectando, que está finalizando la inyección. No es que la inyección acaba de inmediato, la inyección todavía prosigue por ciertos milisegundos más. Pero la llama que se ha originado ya facilita el encendido de eso, ya no en forma explosiva, sino que se va quemando con más lentitud. Como ocurre con los reposteros de la cocina, ¿no? En el ejemplo que he puesto. Los reposteros ya cuando arden, ya no arden en forma explosiva, ya no detonan. ¿Está claro? ¿Se ha entendido el ejemplo, la analogía que he hecho? Ingeniero, y esa explosión que ocurre es, digamos, unos grados antes de que llegue, bueno, la volante está antes del punto muerto superior. Sí, un poco antes, sí. ¿Por qué se hace eso? Para que todo el proceso de combustión, en promedio, transcurra cerca del punto muerto superior. ¿Ya? Se ha comprobado experimentalmente que para que la combustión produzca altas temperaturas, tiene que producirse cuando el volumen en la cámara es pequeño, no cuando el volumen es grande. Si el volumen es grande, entonces la presión de la combustión y la temperatura de la combustión baja. Lo ideal para obtener las mayores eficiencias es que el promedio de la combustión se produzca cuando el pistón esté cerca del punto muerto superior y el volumen dentro del cilindro sea el mínimo.
Para que ello ocurra, el encendido, el autoencendido tiene que ocurrir un poquito antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. De tal forma que cuando el pistón está en el punto muerto superior o un poquito más, la presión alcance su pico. Temperatura y presión alcancen sus valores máximos. Entonces, así aprovechamos de mejor forma la fuerza expansiva de los gases. Si ese autoencendido se produciría un poco tarde, si se demoraría, ¿qué pasaría? Que la presión máxima y la temperatura máxima podrían ocurrir ya cuando el pistón está descendiendo, ya cuando el volumen en la cámara ha crecido. Y cuando el volumen crece, ¿qué le pasa a la presión y la temperatura? Si nosotros empleamos la ecuación de los gases ideales, ¿qué le pasa a la presión y la temperatura cuando el volumen aumenta? Disminuye. Efectivamente disminuye. Siempre el aumento en un gas, si el volumen aumenta, presión y temperatura disminuyen. Por eso que queremos que la combustión se realice en lo más posible, cuando el pistón está cerca del punto muerto superior. Si la combustión se demora, si el autoencendido se demora, entonces ¿qué va a pasar? Que la combustión se va a iniciar tarde, ya cuando el pistón está bajando. Y cuando el pistón está bajando, ya el volumen aumentó. Y si el volumen aumentó, las presiones y temperaturas van a estar lejos de sus valores máximos. Cuando la combustión se realiza a bajas temperaturas, la combustión se vuelve ineficiente y además contaminante. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? Sí, ¿podría explicar de nuevo lo de la combustión a presión constante en el dibujo? ¿A qué se asemeja? A ver, un ratito, por favor. En el dibujo, en la pizarra, ¿no es cierto? Es decir, la primera parte, la parte morada, esto va a originar una explosión. Aquí se va a producir una explosión. Ahí. Esta explosión más o menos se produce a volumen constante, aproximadamente. En un instante. Pero la inyección no finaliza ahí. Es decir, la inyección de combustible prosigue, sigue inyectándose combustible. Pero esta llama, producto de la explosión, comienza a encender a ese nuevo combustible que recién se está inyectando. La llama le proporciona calor, la explosión le proporciona calor al combustible que recién se está inyectando para que se encienda. Pero ese encendido ya no es explosivo. Como ya no es explosivo, por ejemplo, que se quemen los reposteros de la cocina. ¿No? Eso va a arder porque es combustible. Y hay llama. Pero no es que explota el repostero ya no explota, sino que se quema lentamente. Lo mismo le pasa al combustible que es inyectado en las últimas fases. En la última fase de inyección, ese combustible que recién se está inyectando, arde porque dentro ya hay una llama. Esa llama se originó en la explosión inicial. ¿Se entendió mejor? Sí, gracias. Sí, ya, muy bien. Ya, entonces, tenemos los procesos AC de compresión, AC, compresión, igual que los ciclos anteriores. Compresión. Tenemos la expansión. Tenemos el rechazo isométrico, ¿no? Rechazo de calor. Y el suministro, vean ustedes que es en dos fases. La fase explosiva, inicial, y la fase difusiva,
subsiguiente. ¿Ya? Fase 1, fase 2. La fase 1 es de C a Z' y la fase 2 es de Z' a Z. Entonces el calor total que yo agrego al ciclo es Q sub A' más Q sub A 2'. La primera parte es a volumen constante y la segunda parte es a presión constante. ¿Sí? Ahora, nuestra misión en la clase siguiente, nuestro objetivo, va a ser deducir fórmulas, ¿no?, para los ciclos teóricos en cuanto a la eficiencia térmica o termodinámica y la presión media. Para ello tenemos que hacer previamente algunas definiciones y también repasar algunas relaciones termodinámicas. ¿Cuáles son esas definiciones? Veamos. A ver. La primera definición es la eficiencia termodinámica. Es un parámetro muy importante que sirve para caracterizar la eficiencia, ¿no? Es decir, con que aprovechamos el calor que le entregamos a la máquina térmica, al ciclo teórico. ¿No es cierto? Y es un cociente entre el trabajo neto o útil que desarrolla el ciclo con respecto al calor que le entregamos desde la fuente caliente. Estamos considerando ciclos teóricos, no hay combustión. Q sub A proviene de la fuente caliente, del exterior. Entonces, ese es el cociente entre trabajo y Q sub A. Pero por la primera ley nosotros sabemos que trabajo es Q sub A menos Q sub B, el valor absoluto de Q sub B. Calor que le entregamos menos el calor que rechazamos, sobre Q sub A. Y así podemos obtener esta fórmula, ¿no? En un motor real, la eficiencia es sinónimo de economía de combustible. Mientras más eficiente sea el motor, mayor economía de combustible vamos a tener. Y por supuesto, ese es un objetivo tanto de fabricantes como de usuarios, que la eficiencia sea cada vez mayor. Otro parámetro importante de los ciclos termodinámicos es la presión media. ¿Cómo se define la presión media? Bueno, es un cociente también entre el trabajo total, ya no trabajo específico, sino total, toda esta área achurada. Este es el trabajo total, W. Con respecto a la cilindrada unitaria. ¿Qué cosa es la cilindrada unitaria? Que le hemos llamado B sub H. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se define? En esta figura, ¿cómo se define? Es decir, es el volumen que desplaza un pistón cuando se mueve del punto muerto inferior al punto muerto superior o viceversa. Es el volumen que desplaza el pistón cuando se mueve de un punto muerto a otro. A eso le hemos llamado B sub H. Ese volumen es muy fácil de calcular, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué va a salir de acá? Un ratito, por favor. A ver.
He utilizado la lupa, pero no sé cómo salir. Ahí está. Ya. Y ahora sí. Entonces, si definimos así la presión media, ¿por qué es importante la presión media como parámetro representativo de un ciclo? ¿Qué cosa representa? ¿Para qué lo evaluamos? Resulta que la presión media tiene que ver con la compacidad del motor. ¿Qué cosa es compacidad? Es la calidad de compacto de un motor, la calidad de compacto de un motor, ¿no? Es decir, para una potencia determinada que desarrolla el motor o la máquina térmica, ¿qué tan pequeña es esta máquina? Si la máquina es potente y pequeña, entonces se dice que el motor es compacto. Y ha logrado esa condición porque la presión media es alta. La presión promedio es alta. Eso tiene una particular importancia en los motores automotrices, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ser simultáneamente potentes, pero livianos. Si fuera un motor de un ferrocarril, no es muy importante, ¿no? Que tenga una presión media alta, porque las ruedas del ferrocarril soportan el peso del motor. Claro, hay limitaciones en el espacio, pero no tanto en el peso, ¿no? Lo mismo para un barco, por ejemplo. Para un barco, la presión media tampoco es un parámetro muy representativo, pero para un automóvil sí. En un automóvil requerimos que el motor sea potente y liviano a la vez. Y eso se consigue cuando la presión media es alta. Ahora, vean ustedes que aquí hacemos uso de las fórmulas previas, ¿no? Acá, en esta fórmula de acá. Esto representa T abajo. Este T abajo es igual a Q sub A total por la eficiencia térmica. El Q sub A total es igual al Q sub A específico por la masa que hay dentro de la máquina, por la eficiencia térmica. Y acá hemos puesto esa fórmula. Otro parámetro que se utiliza siempre y es proporcionada por los fabricantes, la relación de compresión. Algunos le agregan el término geométrica, ¿no? Relación de compresión geométrica. Esa es para distinguirla de la relación de compresión real. ¿Cómo se define este parámetro, la relación de compresión geométrica? Que lo vamos a representar con la letra griega epsilon. Es el volumen máximo dentro del cilindro del motor que se alcanza cuando el pistón está en el punto muerto inferior. Cuando el pistón está en el punto muerto inferior, el volumen dentro del cilindro es máximo. V sub A. Volumen máximo. Con respecto al volumen mínimo. ¿Cuándo se alcanza el volumen mínimo dentro del cilindro? Cuando el pistón está en el punto más alto, en el punto muerto superior. Ahí tenemos el volumen mínimo. Pero el volumen máximo menos el volumen mínimo es igual al volumen unitario, la cilindrada unitaria. También le llaman volumen de desplazamiento. Cilindrada unitaria o volumen de desplazamiento. Ya este es un valor muy característico de los motores. Por ejemplo, en los motores de encendido por chispa, automotrices a gasolina, epsilon está en el rango ahora de 9 hasta 11. A gasolina. Si fueran a gas, tendrían valores un poquito mayores. Pero este es a gasolina, ¿no? En los motores diésel, automotrices,
automotrices, epsilon está, por ejemplo, entre 17 y 24. Y si fueran motores diésel marinos, epsilon puede estar entre 13 hasta 17, digamos. Los motores más grandes diésel tienen menores relaciones de compresión. Y los motores más pequeños, automotrices diésel, tienen relaciones de compresión más altas. Después voy a explicar por qué es esto, ¿no? Otro parámetro. Este es termodinámico, ¿no? El coeficiente de elevación de presiones, lambda. Es un término, un parámetro termodinámico, lambda. Y como su nombre lo indica, es una relación de presiones durante el suministro de calor a volumen constante. Es la relación de presiones durante el suministro de calor a volumen constante. Es decir, la presión en Z' con respecto a la presión en C. En este proceso de C a Z', yo le suministro calor al ciclo. Y ahí es donde se eleva rápidamente la presión. Por eso este término está referido a ese proceso, a la elevación de presiones durante el suministro de calor a volumen constante. Ahora, puedo hacer algunas transformaciones, ¿no? Como durante el proceso Z', Z, la presión no cambia, entonces puedo poner PZ también. La otra igualdad, como el proceso C, Z' es isométrico a volumen constante, en un proceso isométrico por la ley de los gases ideales, se cumple que la relación de presiones es igual a la relación de temperaturas. Eso se cumple en un proceso isométrico. ¿Ya? En los motores de gasolina reales son los que tienen los mayores valores de este coeficiente lambda. El motivo se entiende por las razones que he dado previamente, ¿no? En un motor de encendido por chispa, toda la energía química del combustible se desprende en forma de calor en un instante, muy rápidamente, cuando el pistón está cerca del punto muerto superior. En los motores diésel o en los motores duales, ese proceso de transferencia de calor es más lento, ¿no? En el motor diésel, por ejemplo, el calor ya no se desprende a volumen constante, se desprende en un proceso isobárico, ¿no? Ya cuando el pistón está descendiendo. Y en el ciclo dual, parte del calor también se desprende a presión constante, ya cuando el pistón está bajando. Otro parámetro termodinámico, el coeficiente o relación de expansión preliminar. Coeficiente o relación de expansión preliminar. ¿Qué cosa significa este término? Este término es una relación de volúmenes. ¿Cuánto se expande el gas durante el proceso de suministro de calor a presión constante? Aquí. ¿Cuánto se expande el gas durante el suministro de calor a presión constante? Vean ustedes cómo se define. BZ sobre BC. BZ sobre BC. Pero BC es igual a BZ'. BC es igual a BZ'. Por eso puedo poner esta otra relación. Ahora, en un proceso isobárico, Z', se cumple que la relación de volúmenes es igual a la relación de temperaturas. En un proceso isobárico, la relación de volúmenes es igual a la relación de temperaturas. Entonces, a veces es útil saber estas relaciones, ¿no? Sobre todo en los problemas. En los problemas prácticos de aplicación, es necesario que ustedes sepan estas leyes elementales de los gases ideales, ¿no?
El último parámetro termodinámico, el coeficiente o relación de expansión posterior. Delta. Delta también es una relación de volúmenes. ¿Qué cosa nos indica? ¿Cuánto se expande el gas durante la expansión posterior, después que ha culminado el suministro de calor? ¿Cuándo ocurre eso? Durante la expansión pura, de Z a B. ¿Cuánto se expande el gas de Z a B? Por eso que yo relaciono el volumen máximo, B sub B, cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior, con respecto al volumen cuando finaliza el suministro de calor, en Z. En Z acaba el suministro de calor. ¿Está bien? Después vamos a hacer intervenir cada uno de estos parámetros en las fórmulas de la eficiencia o de la presión media del ciclo. No sé qué hora es, voy a verificar. Ya. ¿Se ha entendido, por favor? Todas estas fórmulas, ya seguramente lo han visto ustedes en termodinámica. Lo que puede ocurrir, y que seguramente ha pasado, es que los nombres de los términos no coinciden, ¿no? Estos nombres son de la terminología soviética, rusa. Pero en los demás libros existen exactamente los mismos términos, con otros nombres, sí. Pero eso no importa, conceptualmente es lo mismo. Entonces vamos a ver cómo depende la eficiencia y la presión media de cada uno de ellos. Y vamos a hacer un análisis muy interesante, para que después estas conclusiones que obtengamos de los ciclos teóricos las podamos extrapolar a las máquinas reales. Y entonces, con un análisis sencillo, nosotros podemos predecir cómo va a cambiar la eficiencia o cómo va a variar la presión media de un ciclo si es que alteramos alguno de estos parámetros. Por ejemplo, vamos a llegar a la conclusión de que si yo comparo la forma como yo suministro el calor en un ciclo Otto, si lo comparo con la forma de cómo yo agrego calor al ciclo diésel, es mucho más conveniente suministrar el calor a volumen constante que a presión constante. Es más provechoso suministrar el calor a volumen constante que a presión constante. ¿Por qué motivo creen ustedes que ocurra eso? ¿Por qué desde el punto de vista termodinámico es mejor suministrar el calor a volumen constante que a presión constante? La razón de ella, que si la respuesta radica en lo que he explicado en la clase, ¿no? Cuando nosotros suministramos el calor a volumen constante, tal como ocurre en el ciclo Otto, ¿cómo es el volumen en la cámara de combustión? Acá tenemos un ciclo Otto. ¿Cómo es el volumen en la cámara? ¿No es cierto que eso ocurre cuando el pistón está en el punto muerto superior? Y que el volumen en la cámara es el volumen mínimo, el volumen muerto. ¿No es cierto? Es decir, toda la energía química del combustible se transforma en calor cuando el volumen es mínimo, cuando los reactivos están altamente concentrados. Y toda esa energía térmica se convierte en energía interna y temperatura. La temperatura de los gases crece notablemente porque todo ese calor se está transformando en energía interna. Entonces, cuando comience la expansión, cuando el pistón comience a bajar, los gases previamente han alcanzado su máxima presión y su máxima temperatura. ¿Eso es importante para realizar trabajo? Sí. Es decir, cuando la presión de los gases es máxima, estando el pistón en el punto más alto, aprovechamos toda la fuerza expansiva de los gases para que el pistón baje rápidamente con fuerza y se realice trabajo útil. En cambio, cuando suministramos calor a presión constante,
parte del calor lo estamos suministrando ya cuando el pistón está bajando. ¿No? Acá, por ejemplo, en el ciclo dice, parte del calor lo estamos suministrando ya cuando el pistón está bajando. Cuando el volumen dentro del cilindro ha crecido un poco. ¿Qué pasa cuando se suministra calor y el volumen ya es un poco grande? ¿Creen ustedes que alcanzaremos altas temperaturas así? No, ¿no? Por la ley de los gases ideales sabemos que si el volumen crece, presión y temperatura tienden a bajar. Si el volumen dentro de un cilindro crece, la presión y la temperatura de los gases comienzan a bajar. Y esto también ocurre en el motor. Si parte del calor se desprende ya cuando el pistón está bajando, ya no vamos a alcanzar temperaturas muy altas. Y si las temperaturas son muy altas, ya las reacciones químicas no van a ser tan completas y tampoco van a ser tan limpias ecológicamente. Van a ser contaminantes. La combustión va a ser incompleta también. Entonces, lo ideal siempre es que la combustión se produzca en lo posible cuando el pistón está cerca del punto muerto superior. Esa es una de las conclusiones que vamos a obtener en la clase siguiente. Ya, jóvenes, pero yo requiero que vengan leyendo previamente, aunque sea poco, aunque sea superficialmente, pero que vengan leyendo un poquito. Ya, con esta recomendación me despido si es que no hubiesen preguntas. Si hubiesen preguntas, por favor, pueden hacerlas. ¿No hay preguntas? Entonces, bueno, vamos a dejar la clase en este punto, ¿ya? Con la recomendación que les he hecho, que lean un poco, por favor. Entonces, me despido de ustedes, ¿ya? Hasta luego. Muchas gracias por la Muchas atención. gracias. Lo Está bien, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, nos vemos.